Hace miles de millones de años, antes que la humanidad existiera en la Tierra, el universo estaba gobernado por una raza de poderosas y malévolas criaturas del mal y el horror más allá de la comprensión humana. Fueron conocidos como Anunnakis. Reinaron de forma suprema en todo el universo durante incontables eones, torturando y subyugando a todas las demás razas que les temían. Eso fue hasta que los sabios vinieron de más allá de las estrellas más lejanas para enfrentarlos en la batalla. Los sabios eran seres de luz, sabiduría y razón. La guerra entre los Anunnakis y los sabios duró muchos milenios, pero al final los sabios obtuvieron la victoria. Los Anunnakis derrotados junto con algunos reptilianos fueron desterrados a un reino de oscuridad y luego los sabios sellaron el portal antes de dejar nuestro universo, ascendiendo así de regreso a su mundo más allá de las estrellas. Sé todo esto porque era un científico de investigación destinado en un puesto remoto en los áridos y helados páramos de la Antártida. Fui parte de una expedición arqueológica asignada por una universidad y no diré cuál para estudiar la historia natural de ese vasto y desolado continente helado. Hace 8 meses mi equipo hizo un descubrimiento asombroso en el corazón de las montañas transantárticas. Eran ruinas de lo que al principio creíamos que era la de una civilización antigua, más antigua de las que se podían saber. Durante los meses siguientes nuestra investigación reveló que las ruinas no eran de construcción humana. El análisis de muestras de suelo y minerales tomadas de los edificios durante nuestra investigación preliminar reveló algo increíble. Estas tenían al menos 500 millones de años. Era de la era paleozoica. Para ponerlo en perspectiva, se creía que los primeros progenitores de la raza humana solo tenían alrededor de 6 millones de años. Los humanos modernos, tal como los conocemos, solo han existido durante unos 200.000 años, y la civilización más antigua conocida por el hombre tiene solo alrededor de 6.000 años. Decir que esto nos sorprendió sería quedarse corto. Habíamos encontrado restos de un prehistórico prehumana civilización que había estado aquí hace mucho antes que nosotros, incluso mucho antes de que el organismo más antiguo emergiera del océano para evolucionar hacia los primates que eran nuestros ancestros lejanos. No solo habíamos hecho historia científica, sino todas las formas de historia. Era una prueba de que una especie diferente había existido una vez y había dominado el mundo antes que nosotros. Estábamos extasiados, convencidos de que habíamos hecho el hallazgo más trascendental de todos los tiempos. Íbamos a ser jodidamente famosos. Rápidamente revelamos nuestros hallazgos al presidente de la universidad y nos dijo que nos quedáramos callados y que no dijéramos ni una sola palabra al público hasta que hubiéramos recopilado más datos. Sí, su preocupación era comprensible dado el impacto masivo que esto tendría en la civilización cuando finalmente se conociera la noticia. Postulamos que en el pasado distante, cuando lo que ahora es la Antártida todavía formaba parte del supercontinente Gondwana, la región era mucho más cálida y habitable. Luego, cuando la Antártida se separó hace aproximadamente 180 millones de años y el continente comenzó a congelarse, sus habitantes habían muerto, dejando atrás así las ruinas de su civilización. Continuamos nuestra investigación de las ruinas. Luego, hace poco más de 4 meses, en nuestra última expedición al sitio, hicimos otro hallazgo significativo. La entrada mayoritariamente enterrada a una estructura subterránea. Limpiamos los escombros y entramos 6 personas. Nuestras linternas y faros revelaron que estábamos en lo alto de una enorme cámara subterránea que parecía un silo, con una estrecha escalera de piedra que descendía en una espiral hasta el fondo. Pero aún más increíble, las paredes estaban cubiertas de inscripciones. Los estudiamos cuidadosamente mientras descendíamos con cautela al fondo de la cámara. Las inscripciones eran un extraño cruce entre pictografías antiguas y jeroglíficos egipcios. Símbolos extraños que ninguno de nosotros pudo comprender el significado, intercalados con dibujos. Dibujos que se parecían a algo inquietante. Criaturas de aspecto extraño y terrorífico. Algunas que parecían un cruce entre pulpos y dinosaurios. Eran enormes, con cuerpos escamosos y garras, pero también tentáculos.
Algunos parecían un cruce entre araña y escorpiones con muchas extremidades articuladas y enormes aguijones que sobresalían de sus traseros. Era algo que no se parecía a nada con lo que pudiera compararlos. Esto estaba más allá de toda descripción, y todos y cada uno de ellos tenían ojos rojos y bocas enormes bordeadas de colmillos gigantes, con bocas múltiples por todo el cuerpo. Rankin, el experto en lingüística y criptología del equipo, se puso inmediatamente a documentar las inscripciones y las registró en la cámara que traía consigo. Mientras tanto, continuamos nuestro descenso. La estructura era mucho más alta de lo que habíamos adivinado. Las escaleras seguían bajando hacia la oscuridad. Entonces nos dimos cuenta de algo. La iluminación, una sensación de luz apenas perceptible, venía de abajo. Cuanto más bajábamos, más brillante se volvía. Pronto dejamos de necesitar nuestras linternas. Cuando finalmente llegamos al fondo, calculo que estábamos a unos 400 pies debajo de la superficie. Simplemente nos detuvimos y nos quedamos mirando a nuestro alrededor. Todos estaban paralizados de asombro. Nos quedamos sin palabras. El fondo de la cámara circular tenía unos 50 metros de diámetro. Estaba iluminando con un suave resplandor amarillo, con 8 dispositivos que se colocaron contra la pared, colocados para formar un círculo. Eran rectangulares y erguidos, parecidos a refrigeradores de unos 2,5 metros de alto por 1 metro de ancho. Estos estaban hechos de un metal dorado muy pulido, parecido al oro. La fuente del resplandor eran los estrechos haces de luz amarilla radiante como rayos láser que emanaban de 2 de los dispositivos, a los que en este video me referiré como unidades que zumbaban a un ritmo lento y constante. Estas, a pesar del tiempo, aún seguían funcionando. Las otras 6 unidades estaban en silencio y parecían estar muertas, apagadas. Incrédulos, dirigimos nuestra atención a lo que estaba en el centro exacto de la habitación, sobre el cual estaban enfocados los 2 haces de luces horizontales en funcionamiento. Al mirarlo, sentí una sensación repentina e irracional de horror abrumador y desesperanza. Parecía una bola de oscuridad suspendida en el aire a unos 3 pies sobre el suelo. Probablemente tenía unos 2 metros de diámetro. La negrura se estaba moviendo, pero esta brillaba y se ondeaba constantemente, pareciendo agua oscura aceitosa. Esta negrura no era natural. Era la antítesis no solo de la luz, sino de la existencia misma. Una negrura más negra que el corazón de cada asesino y sádico que haya existido en el mundo. Era malvado. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Viéndolo de cerca, sentí que esa cosa me miraba directamente a mí, al centro de mi alma, amenazando con devorarme y corromper cada buen sueño y sentimiento de alegría, amor o paz. Cada cosa buena que haya experimentado antes, esa cosa la quería. Quería consumir la mejor naturaleza de mi ser hasta que no quedara nada más que oscuridad como él mismo. Me aterrorizó de una manera que ni siquiera podría describirme a mí mismo. Solo lo miré por unos segundos. Luego me di la vuelta, incapaz de soportarlo más tiempo. Mis colegas debieron haber experimentado lo mismo porque también rápidamente desviaron la mirada y se alejaron deliberadamente de la masa oscura. Comenzamos a examinar las unidades contra las paredes. Jennings intentó tocar uno de los 2 activos, pero su mano fue repelida por una fuerza invisible. Había una especie de barrera, campo de fuerza o algo así alrededor de las 2 unidades protegiéndolas. Feldman, nuestro experto en tecnología e ingeniero, comenzó a inspeccionar una de las 6 unidades que supusimos que se habían averiado. Ninguno de estos todavía tenía campos de fuerza de trabajo. Nos dijo que no parecían estar montados o fijos en su lugar y sugirió que intentáramos quitarlos y llevarlos de regreso a la superficie para poder examinarlo más a fondo. Pero cuando lo intentamos, descubrimos que incluso los 6 no podíamos mover ni una sola pulgada de la masa prolongada. Debía haber pesado al menos 1 tonelada o más. Para ese momento estaba oscureciendo y ya la gélida temperatura de la Antártida estaba descendiendo rápidamente. Con cierta desgana accedimos a regresar a la superficie y regresar al día siguiente para una investigación más profunda.
Todos llevábamos un tipo de emoción loca. Esto cambió las cosas drásticamente. Habíamos descubierto una tecnología tan antigua como el universo mismo, aunque aparentemente muy avanzada, que había pertenecido a una raza no humana desaparecida hace mucho tiempo. Una tecnología que todavía estaba operando después de no sé cuántos millones de años. Estos seres no habían sido una sociedad primitiva. Ellos poseían una ciencia altamente sofisticada que estaba mucho más allá de la nuestra. Especulamos locamente sobre nuestro descubrimiento y lo que podría ser. Feldman opinaba que podría ser alguna forma de generador de energía o reactor con la masa negra ondulante actuando como su núcleo. Esto, por supuesto, abrió todo tipo de posibilidades, no solo para nosotros, sino también para el futuro de la humanidad. Solo pudiéramos desmantelar una de las unidades desaparecidas, sería posible estudiarla, quizás aplicar ingeniería inversa a su diseño. Una tecnología que generaría una fuente de energía que podría durar millones de años. Esa noche tuve problemas para conciliar el sueño en mi tienda. Mi emoción era demasiado grande como el universo mismo. Durante las siguientes semanas volvimos a la cámara subterránea todos los días para recopilar más datos. Rankin continuó documentando las inscripciones grabadas en la circunferencia de piedra de la estructura mientras asistíamos a Feldman en su estudio de las unidades muertas. Todos ignorábamos esa misteriosa bola negra que colgaba en el aire en el medio de la cámara. Una masa oscura y reluciente que nos llenaba de pavor tan irracional cada vez que la veíamos. Y durante la segunda semana sucedió algo grande. Notamos que uno de los dos haces de luz en funcionamiento, a falta de un término mejor, se había vuelto sustancialmente más débil y delgado que su contraparte, mientras que la otra viga había mantenido su solidez y diámetro, que medimos en exactamente 38 milímetros, aproximadamente la de $1 de plata. Esta ahora solo tenía aproximadamente 24 milímetros. Aproximadamente el diámetro de un cuarto, y ya no se mostraba con la misma fuerte cualidad luminosa que habíamos observado cuando entramos por primera vez en el espacio. Además, notamos que la unidad que evidentemente producía el haz ya no generaba un zumbido suave y constante, sino que había comenzado a producir un estruendo discordante similar al sonido de un motor de automóvil que necesitaba urgentemente mantenimiento. Sin lugar a dudas, era el sonido de una maquinaria que empezaba a fallar. Durante los siguientes días, el rayo vacilante se volvió cada vez más tenue y débil hasta que no fue más grueso que un mechón de cabello. Su brillo, una vez fuerte, ahora se reducía en un parpadeo amarillo y casi imperceptible como el filamento de una bombilla agonizante. Una noche, unos 5 días después de habernos enterado de que el haz de la luz estaba fallando, todos nos despertó un fenómeno de lo más inusual. El suelo temblaba debajo de nosotros con un estruendo bajo y amenazador. Fue un terremoto. Una ocurrencia no desconocida, pero aún muy rara en la Antártida. Esto era lo suficientemente raro como para cosechar nuestra sorpresa y preocupación. Nos agrupamos fuera de nuestras tiendas en la oscuridad bajo cero, cada uno de nosotros mirándonos con alarma en sus ojos muy abiertos. Después de unos 10 minutos el temblor se detuvo y el suelo estaba quieto. Regresamos a nuestras tiendas de campaña. Todos estaban preocupados de que quizás el terreno hubiera sido dañado potencialmente a la estructura o quizás la haya obstruido de alguna manera para evitar que continuáramos con nuestra investigación. Para nuestro inmenso alivio, cuando regresamos al día siguiente, descubrimos que la cámara aparentemente estaba ilesa por la agitación de la noche anterior. Duval fue el primero en darse cuenta de que el rayo que fallaba finalmente se había apagado y su unidad se había quedado en silencio. Robertson comentó que quizás el terremoto había terminado el trabajo de detener la maquinaria que se tambaleaba. Ese día reanudamos nuestra inspección de la cámara y las unidades. Después de 3 semanas y de muchas pruebas y retoques, Feldman finalmente descubrió un medio para desmontar una de las unidades muertas. Con nuestra ayuda, pudo quitar el marco exterior del dispositivo y mostrar sus componentes internos. Lo que vimos nos dejó desconcertados.
Feldman estudió con mucha profundidad los componentes del aspecto complejo alienígena que se encontraban ahí y nos dijo detenidamente que no podía distinguir ni cara ni cruz de lo que estaba viendo. Sugirió que desmontáramos los componentes de la unidad y nos los lleváramos con nosotros para poder estudiarlos en las instalaciones mucho mejor equipadas del laboratorio en la instalación principal, que sería mucho más adecuada para este propósito. Entonces lo acordamos. Había pasado casi un mes para entonces, y habíamos recopilado bastante bien todos los datos que podíamos ver en ese momento. Rankin había terminado de documentar los garabatos y nuestros suministros estaban agotando. Acordamos universalmente que era hora de regresar a la civilización. Llamé a nuestro piloto Nat en la unidad de radio que habíamos traído con nosotros y esperamos arriba con nuestro equipo a que llegara el helicóptero. Después de 2 horas, finalmente escuchamos el inconfundible sonido de su acercamiento. Nat nos transportó a los 6 de regreso al complejo y el resto del equipo nos recibió con una bienvenida de héroes. Escucharon cautivados mientras relatábamos nuestro último descubrimiento. Feldman les mostró los componentes desmontados que había traído con nosotros, pero su reacción fue de incredulidad. Para entonces el invierno ártico se estaba acercando y la luz del sol disminuía constantemente a diario. Decidimos que no sería posible seguir explorando las ruinas con seguridad hasta la primavera siguiente. Realmente esto ya no importaba. Ya habíamos recopilado una gran cantidad de datos suficientes para mantenernos a todos ocupados hasta entonces. Así que decidimos refugiarnos en nuestros puestos y comenzar a analizar nuestros hallazgos. Feldman se dispuso a estudiar el extraño aparato que habíamos recuperado de la cámara, y Rankin comenzó la ardua tarea de transcribir los grabados de la pared y de intentar descifrar su significado con la ayuda de su computadora. Los siguientes 2 meses pasaron sin incidentes. Hicimos nuestras tediosas y rutinarias tareas diarias, luchando contra la creciente sensación de aislamiento y aburrimiento que conlleva estar confinados en un refugio antártico durante meses mientras el invierno polar arrasaba afuera. Lo único que noté que me pareció peculiar fue el aparentemente abrupto cambio de humor de Rankin. Aproximadamente un mes después de que regresáramos a la base, su habitual comportamiento afable y extrovertido cambió rápidamente y se volvió más hosco y retraído, permaneciendo mayormente para sí mismo durante nuestro tiempo libre y sin unirse a nosotros en nuestras actividades recreativas normales. Rara vez hablaba y cuando se le presionaba para hacerlo, sus respuestas eran breves y distraídas, como si su mente estuviera preocupada por otra cosa. El pobre hombre comenzó a adelgazar y a ponerse pálido, y el resto de nosotros comenzamos a temer por su bienestar. Nos preguntábamos si pasaba demasiado tiempo revisando sus inscripciones y su computadora, y nos preocupaba que estuviera tan absorto en su esfuerzo que se estuviera agotando mental y físicamente. Carly sugirió que quizás era la fiebre de confinamiento. Independientemente de eso, todos estuvimos de acuerdo en que teníamos que vigilarlo en caso de que su condición empeorara. Y entonces, hace tan solo un mes, comenzó el horror. Esa tarde, Feldman convocó a todo el equipo a su laboratorio. Estaba completamente confundido. Nos admitió que después de semanas de intentar analizar los componentes del dispositivo críptico, no había tenido éxito con su esfuerzo por comprender cómo funcionaba la unidad o incluso para qué servían sus partes individuales. Pasó completamente por encima de su cabeza una tecnología tan intrincada y radicalmente avanzada que desconcertó la mente. Todo lo que pudo determinar fue que el material con el que estaba construido era de diferentes aceros o cualquier aleación metálica que pudiera identificar. Sugirió que, después de que volviéramos a la civilización, deberíamos enviar una unidad de científicos mejor equipados donde tal vez alguien más tuviera más suerte para romper su enigma. Pero todos dudamos de que tuvieran mejores oportunidades que Feldman, pues él era uno de los ingenieros técnicos más hábiles y perspicaces que había conocido a lo largo de mi carrera. Vi a Rankin de pie cerca del fondo de la habitación mientras Feldman terminaba de hablar. Me alarmó mucho lo que vi.
Sus ojos estaban muy abiertos y parecían expresar una mirada de desesperación y fatalidad. Su rostro estaba tenso por la consternación o quizás el miedo. Sus manos seguían cerrándose compulsivamente en puños. Preocupado, salí del laboratorio con los demás y decidí que mañana confrontaría a Rankin y le preguntaría sobre la fuente de su angustia. Pero no tuve la oportunidad. Esa noche me desperté en mi habitación con un sonido que envió el horror a correr por mis venas y mi corazón como una inyección de adrenalina. Un grito distante, alto y vacilante, un sonido de pura agonía animal y horror que se desvaneció lentamente hasta convertirse en un débil gemido. Me levanté de un salto y revolví frenéticamente el contenido de mi tocador hasta que encontré la pistola que guardaba allí. Saliendo de mis aposentos, caminé con cautela por el pasillo hasta donde se había originado el grito. Al pasar por los cuartos de mis compatriotas, vi un baño de sangre. Todas sus puertas estaban abiertas y cada habitación se había transformado en un matadero. Mis compañeros de equipo parecían haber sido asesinados mientras dormían. Sus cadáveres estaban esparcidos sobre sus camas en un reposo espantoso. Slater, Jennings, Whitman, Duval, Feldman y todos los demás. Llegué al final del pasillo y entré en la gran sala recreativa en el centro de la instalación. Ahí contemplé un espectáculo espantoso. Nash, el piloto del helicóptero, se arrastraba por el suelo dejando un rastro de sangre. Sus intestinos estaban arrastrándose detrás de él. Rankin, con los ojos enloquecidos y una mirada frenética de pura locura en su rostro, lo seguía con un hacha. Yo me quedé ahí paralizado por la conmoción ante ese cuadro macabro, dándome cuenta de que la habitación de Nat estaba adyacente a la mía al final del pasillo. El maldito loco se había estado metiendo metódicamente en nuestras habitaciones uno por uno mientras recorría el pasillo, matándonos mientras dormíamos indefensos e inconscientes del peligro. Algo debió haber alertado a Nat y él había intentado escapar. Si no fuera por su grito para advertirme de la amenaza, seguramente yo habría sido el siguiente. Nat notó que estaba parado en la puerta de la sala de recreación como una estatua, así que comenzó a gatear en mi dirección extendiendo su mano ensangrentada hacia mí en súplica. Una expresión desesperada y suplicante en sus facciones adoloridas. Detrás de él, el lunático Rankin alzó el hacha en alto, con los dientes al descubierto, en un rictus de concentración y se dirigió hacia el cráneo de la figura tendida. Hubo un repugnante crujido de huesos y sangre y materia cerebral salpicó la pared. Rankin miró hacia arriba al verme y comenzó a arrancar el hacha del cráneo de Nat. Saliendo de mi estupor, recordé la pistola en mi mente y la levanté rápidamente, disparando instintivamente. El disparo alcanzó a Rankin en el pecho y él se tambaleó hacia atrás dejando caer el hacha y se derrumbó en el suelo gimiendo. Yo me acerqué a él lentamente, manteniendo una distancia cautelosa con el arma todavía apuntando hacia él. Encontré mi voz y balbucié. ¿Por qué, Rankin? ¿Por qué lo hiciste? Él me miró y la cordura y la razón parecieron volver a sus ojos incluso cuando su vida se desvanecía rápidamente de su cuerpo. Él recibió un disparo en el corazón y murió rápidamente. Su voz era débil pero tranquila. Yo estaba haciéndoles un favor, amigo. Es mejor así, mejor para todos nosotros. Toda la humanidad perecerá. Yo quería matarlos antes de que ellos regresen. Yo lo miré torpemente. ¿Ellos? Dije. Sí, yo traduje las inscripciones. Hace 2 meses sé lo que significan. Es más horrible de lo que puedas imaginar. Me miró con expresión suplicante y dijo: por favor, Travis, lee mis cuadernos y lo entenderás. Luego, entonces, desearás haberme dejado matarte, amigo. Gimió su cabeza cayendo hacia atrás y él había muerto. Aturdido en estado de shock por lo que acababa de suceder, dejé caer la pistola de mi agarre y salí tambaleándome de la habitación dándome cuenta distante de que estaba solo en la estación.
El resto de mi equipo estaba completamente muerto. El único sonido era el huracán de los vientos árticos que aullaban alrededor del recinto exterior. Me puse en marcha por la radio de emergencia con la intención de contactar con las autoridades de la estación de Murto y notificarles de la situación para pedir ayuda. Pero yo me detuve antes de alcanzarlo dudando. Cambié de rumbo y me dirigí por el pasillo hacia los dormitorios. Fui directamente a la habitación de Rankin y entré. Su habitación estaba hecho un desastre. Las sábanas estaban desordenadas y apestaban. Olía como si Rankin no los hubiera cambiado o prestado atención a su higiene personal en semanas. La basura cubría el suelo y las paredes estaban cubiertos de dibujos de pesadillas hechos por la propia mano de Rankin. Eran abominaciones horribles y bestiales que se parecían claramente a las que había visto garabateadas en la pared de la cámara subterránea. Entonces noté 3 cuadernos de composición encima del desordenado escritorio de Rankin. Me senté en su silla, abrí la computadora y comencé a leer sus notas. Leí durante más de 3 horas. Luego me dejé caer hacia atrás, poniendo mi cara entre mis manos y luchando por contener un lamento de horror y angustia desgarrador que amenazaba con surgir de lo más profundo de mi garganta. Mi amigo Rankin tenía razón. Yo lo entendía todo, y fue mucho peor que cualquier cosa que pudiera haber conjurado en mis peores pesadillas. Leí sobre los Anunnakis y los sabios, su guerra, la eventual derrota de los Anunnakis y los reptilianos y el subsiguiente exilio del reino de las tinieblas. El portal que habían sellado los sabios antes de dejar nuestro universo por su mundo más allá de las estrellas. Dicho portal había sido sellado con 8 barreras de fuerza. Era el mismo portal con el que mi equipo y yo habíamos tropezado aquí en nuestro propio planeta. Los grabados habían dejado como advertencia para cualquiera que encontrara la cámara que había sido una especie de prisión. La oscura y reluciente masa de negrura era similar a una celda y los 8 rayos de energía habían actuado como barreras que sellaban esa celda. Los sabios habían sido seres de increíble sabiduría y ciencia, pero no eran dioses ni inmortales. Simplemente habían sido una raza muy avanzada, eones más evolucionada que la nuestra. En los rayos de fuerza que sellaron el portal, esa masa negra impia y sin Dios en el centro de la cámara no eran mágicos. Tenía una longevidad increíble suficiente para sustentarlos durante incontables millones de años. No, miles de millones de años. Pero todavía habían sido mera tecnología mortal. Una tecnología tan avanzada que incluso nuestras mejores mentes científicas no tienen forma de replicarla o repararla y mucho menos de comprenderla. Una vez hubo 8 barreras, pero a lo largo de las edades, los siglos y milenios que habían pasado más allá de los números se habían debilitado y degradado como deben hacer toda tecnología. Y así fue hasta que solo quedó una viga, una barra si se quiere, para mantener la celda cerrada. La celda que era una puerta del reino de las tinieblas a nuestro mundo. Quizás los sabios sabían que esos rayos eran solo un medio temporal de contener a estas criaturas y tenían la intención de regresar a nuestro mundo para reemplazarlas o repararlas cuando llegara el momento. Pero eso fue hace cientos de millones de años. Y compartiendo el destino inevitable de todas las especies mortales, su raza indudablemente se extinguió hace mucho tiempo. No tengo forma de saber cuánto tiempo permanecerá esa última barrera de energía para sellar el portal. Podría aguantar otros 100 años u otros 1000, pero desde la perspectiva de la existencia, nuestro tiempo se ha acortado. Eventualmente se romperá como los demás y el portal se volverá a abrir. Los gobernantes originales del universo para recuperar el mundo que alguna vez fue suyo. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. No hay nada que pueda salvarnos, no hay ningún lugar al que podamos escapar. Llamé por radio para pedir ayuda diciéndoles que Rankin se había vuelto loco, aparentemente debido a la claustrofobia debido a nuestro largo confinamiento en la base. Después de unas 2 semanas llegó un helicóptero de evacuación de emergencia para llevarme de regreso a casa. Yo regresé a los Estados Unidos y renuncié a mi puesto en la universidad.
Le dije al presidente que el terremoto había sellado la cámara y que todos nuestros datos habían sido destruidos por Rankin durante su enloquecido alboroto. No le conté a nadie más sobre este descubrimiento en la Antártida. Nada sobre las ruinas, la cámara, el portal o las notas de Rankin. Después de todo, ¿quién me creería? Y lo que servía para advertir a ellos, incluso si lo hicieran, no me creerían. Ninguno de nosotros puede hacer nada. El fin de la humanidad está cerca. Aún así, siento que debo compartir esta historia con alguien, quien sea que la escuche. Decidí publicar esto en una plataforma para que otros como yo con historias que la mayoría encontraría difíciles de creer o si no completamente locas pudiera comentar. Grabo esto no como una advertencia, sino como simplemente una súplica para aceptar el tiempo que nos queda, para aprovechar la vida al máximo mientras podamos. Ahora veo las noticias religiosamente, temiendo que algún día me entere de que un terremoto en el círculo antártico, un terremoto que significará que ese último rayo de luz se ha apagado, y el tiempo se habrá acabado. Ellos están de regreso.